caluroso saludo. Entonces vamos a iniciar con la exposición que nos corresponde para el día de hoy. Entonces vamos a iniciar hablando un poco de las prácticas de manejo y conservación del ambiente y la biodiversidad en torno a los logros que ha tenido el sector agropecuario en el país. Podríamos empezar diciendo que ahora nosotros como extensionistas y como profesionales del sector agropecuario tenemos más en cuenta el enfoque de sistemas dentro de los análisis que hacemos, dentro de el trabajo de campo que realizamos en las fincas y en las planificaciones y evaluaciones que hacemos. Asimismo, el sector y el país realmente han mejorado mucho en términos de el uso del suelo, o por lo menos de definir una política que nos diga cuál es el verdadero uso del suelo. Y en esto quisiera resaltar el trabajo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente con el Instituto Humboldt, universidades y con la UPRA para diseñar o definir la frontera agrícola y para decir dónde son los suelos aptos para conservación, dónde son los suelos aptos para producción, qué restricciones tienen. Esto es un gran avance, que la idea es que los municipios y las regiones lo amplíen, que lo hagan a una escala más detallada de acuerdo a sus planes de desarrollo local y teniendo en cuenta factores como la cultura, la vocación de la gente, lo que han venido haciendo a lo largo del tiempo en sus temas productivos. Asimismo, podríamos hablar del avance que hay en ganadería sostenible. Cito nomás a Fedegan, cito también a Agrosavia, al CIPAV, al CIAT, en términos de trabajos que han realizado con el tema de silvopastoriles, el tema de territorios innovadores, socioecológicamente resilientes, el mejoramiento de la calidad forrajera. Y asimismo, pues hay algunos ejemplos interesantes de estas entidades, como por ejemplo el Sistema Nacional de Innovación y algunos indicadores de resiliencia, por ejemplo en Policarpa Nariño. Y también, bueno, hay otros enfoques más relacionados con el tema de carbono, como los proyectos de biocarbono de la Orinoquía, que son a escala del paisaje, pero que conllevan un trabajo interdisciplinar. Entonces, bueno, ayer mencionaba algo sobre el tema, la importancia de los diagnósticos en las fincas. Entonces, yo quisiera señalar una metodología que quizá ustedes ya han trabajado a lo largo del tiempo en su desarrollo profesional y es la innovación participativa. Y en especial un libro muy interesante de Heilfuss que se llama 80 herramientas para el desarrollo participativo, donde plantea una metodología para el diagnóstico participativo con la gente en las fincas. Digamos que parte de elaborar un transecto junto con la comunidad, parte del análisis de los suelos, del material parental, luego realiza un censo de problemas que nosotros podríamos incluirle la evaluación agroecológica que vimos ayer, ¿sí? En términos de que este censo de problemas es rico, pero no tiene, digamos, necesariamente un punto de vista agroecológico, y la metodología que vimos ayer podría enriquecer muchísimo tanto esta identificación de problemáticas como los planes que se hagan a futuro en las fincas o en áreas más grandes. También, bueno, tener en cuenta el calendario agrícola, el calendario cultural, el tema de género, y a partir de esto se hace un análisis FODA, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego, digamos, uno le dice al agricultor o a la comunidad, imagínese cómo sería su finca soñada. ¿Usted cómo le gustaría que fuera su finca? Y en el siguiente paso, digamos que se encuentra la conexión con los extensionistas, aterrizando un poco la idea de finca soñada a finca posible de acuerdo a las condiciones, pues las capacidades económicas, técnicas, la vocación de uso, ¿sí? Y ahí se hace como un plan de finca posible, se elabora, se lleva a cabo y digamos se realiza un monitoreo y una evaluación. Entonces, esto es mucho más largo y tiene muchos más pasos, pero quería nomás señalarlo como una herramienta muy interesante que también vienen realizando los extensionistas a lo largo del trabajo en el país. Entonces, es interesante, por ejemplo, esta finca en el municipio de Fomeque, Cundinamarca, arrancar analizándola desde la escala del paisaje, ¿sí? Pues la finca es acá, y está, digamos, inmersa en una matriz de bosques mixtos, donde hay especies nativas
y especies exóticas como banco de madera, por ejemplo, eucaliptos, urapanes, que la gente usa allí como fuente de dendroenergética. Y es FOME, que ustedes saben que esto es prácticamente zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Chingaza. Entonces la riqueza hídrica es muy grande, hay muchos cuerpos de agua, como por ejemplo esta segunda foto aquí, hay muchos aljibes o nacederos, como ellos los llaman. Eh, entonces, claro, aquí está completamente descubierto, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza uno a identificar qué tareas pueden hacer, qué herramientas podemos incluir, el análisis del material parental. Entonces, una zona que se erosiona muy fácil por este tipo de diaclasas, de rocas como pizarras, ¿sí? Asimismo, pues ellos desarrollan recolección de aguas, tienen un sistema semiestabulado, entonces se pican caña y pastos de corte, ¿cierto? Hay otros aljibes que están en mejor estado, pero se alcanza a notar, a pesar de la matriz de bosque, unos parches de pastos, ¿cierto? Tal vez grandes en extensión y que no están conectados, no tienen conectores internos como este y como este, ¿cierto? Y aquí se ve claramente pues una pequeña colina desprovista de vegetación boscosa en la parte de arriba, que siempre la idea es que estas pequeñas cimas lleven cobertura arbórea con el fin de evitar la erosión y el sobrepastoreo en algunos casos. Entonces, aquí, por ejemplo, habría que hacer un trabajo en ese sentido. Bueno, hay sistemas también ricos en abejas. Contaban con un invernadero de hortalizas sencillo, sin una infraestructura costosa, y cultivos transitorios que ellos van rotando de lote a lote, como, bueno, este es el invernadero. Entonces, la idea es que esto que uno hace en el transecto lo pueda pasar a un lenguaje de la teoría general de sistemas, en el que definimos claramente las fuentes, definimos los subsistemas, que son estos rectángulos, definimos, bueno, por supuesto la familia también es un subsistema, las plantas están en esta simbología, y los sumideros como las composteras, el estiércol y la gallinaza que se deben redistribuir. Entonces, ¿cuál es la utilidad de pasar esas fotos o esa información que recogemos a un lenguaje sistémico que son más evidentes las necesidades? Entonces, por ejemplo, en el subsistema bosque, que es este, tenemos animales salvajes, árboles nativos, hay flores, y hay una interacción con otros sistemas, por ejemplo, con las abejas, hay una interacción en la polinización, con el cultivo de maíz, y con todos los cultivos en general el tema de polinización. Sin embargo, el subsistema bosque al no tener conectores internos, pues no se intercomunica con el subsistema, por ejemplo, maíz sagú. Entonces aquí sería muy útil trazar esto aquí y meter corredores entre este subsistema y este. Y entre todos, digamos. Entonces, se evidencia también que hay un subsistema que es la platanera, que lo combinan con café, pero que ese subsistema tampoco está relacionado con el subsistema bosque. Entonces, a pesar de que hay un buen estado de conservación en la finca, como se ve en esta foto a la izquierda, no hay un diseño agroecológico que puede optimizar más las relaciones, a pesar de que hay un buen estado de conservación. Entonces, digamos que en estos análisis hay muchos aspectos ricos en los que se pueden combinar componentes de cada subsistema. Por ejemplo, la calabaza se podría sembrar con el maíz, no dejarla aparte, ¿cierto? Se podrían intercalar frutales con plátano y con el café. Entonces es un poco, este lenguaje nos va a permitir armar un rompecabezas un poco más rico, con muchas más herramientas de manejo del paisaje y con la óptica de la agroecología puede ser un sistema que tenga muchas mejores estructuras y funciones con respecto al ciclaje de nutrientes. Bueno, quisiera hablar un poco del proyecto de ganadería sostenible de Fedegan, que es un proyecto súper interesante que tiene como objetivo transformar 35.500 hectáreas de ganadería tradicional a sistemas de producción silvopastoril. Pero adicionalmente, tiene como meta conservar 15.000 hectáreas de bosque nativo.
Entonces, en este proyecto se plantea que las fincas deben tener unas áreas de conservación, ¿sí? A lo que uno podría añadir y decir, bueno, debe haber unas áreas de conservación, ojalá lo más interconectadas posibles, tanto conectores internos como conectores con la estructura agroecológica, con la estructura ecológica principal, si hay zonas de conservación cerca. Y también lo que hablábamos hace un instante de los bancos dendroenergéticos, que son supremamente útiles. Entonces, muchas veces en algunas partes del país se han prohibido las especies exóticas, pero tal vez hay que saberlas sembrar. Entonces, no estaría muy bien tener un bosque muy extenso de eucalipto, pero sí vale la pena tenerlo de pronto como cercas, rompevientos y para uso de la madera que se necesite en las fincas. Entonces, bien, las herramientas usadas en este proyecto pues fueron viveros. Se trazó un esquema de pago por servicios ambientales, que son instrumentos económicos en los que a la conservación se le da una valoración económica. Y esta valoración económica se traslapa a la persona que realiza la conservación para que reciba un incentivo. Entonces, las personas que se benefician de algún servicio ecosistémico como el agua pagan una sobretasa o pagan algún dinero adicional y la persona que conserva o la comunidad que conserva recibe esto como un incentivo. Bueno, por supuesto, el proyecto plantea la reducción de la erosión, sistemas silvopastoriles intensivos, bancos mixtos de forraje, el ensilaje, setos forrajeros, árboles dispersos en potreros y cercas vivas. Acá les dejo el vínculo por si no la conocen, para que consulten y les sirva de material de apoyo también. Quisiera entonces abrir la discusión con dos preguntas. La primera es, ¿por qué Colombia necesita, o por qué ustedes creen que Colombia necesita una transformación de los sistemas agroalimentarios? ¿Y cuál es el papel que juega la naturaleza en esta transformación? Entonces, quería señalar la pregunta con el fin de darles a conocer esto, que es un enfoque de cadena de valor, que es la metodología TIP AgriFood, que tiene en cuenta tanto el flujo de servicios ecosistémicos, su relación con el cambio de uso del suelo y las conexiones entre distintas cadenas de valor y bienestar humano. Entonces quisiera mostrarles un video. My name is Salman Hussein. I work for UNEP. I head up the Ecosystem Services Economics Unit, and also the TEEB initiative. The TEEB initiative was launched 10 years ago. It was launched under the premise that we need to make nature's values visible, the values that well-functioning biodiversity and ecosystems provide to the economic system, and thus make the economic case for the conservation of nature. It was very much a follow-on from the Stern Review of Climate Change, which made exactly the same proposition for climate change. We're now in a world where we're a triple planetary crisis. We have nature, we have climate, and we have pollution. And all of these three crises are interlinked and interdependent. What we're doing in TEEB and what we have been doing is try to make these values of nature visible and get them captured in decision making by policymakers, be that government entities or businesses and finance. In 2014, we decided to shift to look at operationalizing change and implementing change on the ground, and we chose agri-food systems. We chose agri-food systems well before the announcement, and then in September 2021, the actual initiation of the UN Food Systems Summit. But the principles underpinning the UN Food Systems Summit were actually the same principles that underpin our rationale for having TEEB Agri-Food when we launched it in 2014. That rationale is as follows. We have to, if we want to transform food systems, take a full value chain approach. If we fail to do that, we may improve, for instance, impacts on biodiversity and ecosystems within the farm gate, but we may not realize that there's actually an impact out with the farm gate, say in processing, distribution, and consumption. So we have to take a full value chain approach. We also have to take a holistic and integrated approach. The TEEB Agri-Food Evaluation Framework was developed in 2018 and launched, and this framework includes all of the aspects which together cumulatively define welfare and well-being in our society. Those are the produced capital, which is typically measured under GDP and national income accounts,
but also natural capital, that is the benefits that well-functioning ecosystems provide to the economy, such as, for instance, pollination services, soil retention, etc., but also human and social capital. Now, those elements are really important. The human capital, for instance, is important because we depend on, for instance, individuals to provide inputs to the economy. So we have to, for instance, also look at the human health implications of the choices we make and under the scenarios that are assessed under Team Agri-Food. We also know there's a social capital side of things. We know that the consumption of food within families, within communities, the maintenance of cuisines is inherently important. And that is captured under that social capital element. And in absence of that, by not looking at that, we miss the bigger picture. Team Agri-Food is now operational in more than a dozen countries. We have the Team Agri-Food study in Colombia, which is part of the ICI, the International Climate Initiative, German funding, with 4 countries. And what we're doing in these country applications is looking at applying a stakeholder-driven approach to decide what exactly our economic analysis using the framework could influence. So we start by getting key decision makers around the table. We then try to investigate and co-develop with them scenarios that we can then assess using, as I said, the assessments of produced capital, human capital, social capital, natural capital. We look at the benefit streams that arise from a scenario of, say, for instance, intensive monocropping versus, say, organic production. And then we take a landscapes approach to think about how can we actually implement this change? How would this change actually bring about livelihood benefits as well as improvements in the natural capital and biodiversity, which are critical to us? We found some significant success already to date, even though we're at an interim stage in terms of our studies, and certain policies are being adopted, are being changed. We firmly believe in UNEP. This is an important way for us to achieve food systems transformation. We're aligning with the World Business Council for Sustainable Development, Rabobank and others under an initiative which has come out of the UN Food Systems Summit called the True Value Initiative, which is doing exactly what it says. What is the true value of food systems production? If we account for all those values, we find that we're routinely making the wrong decisions. And in making those incorrect decisions, we're harming our planet, harming our livelihoods. We can address those, and Team Agri-Food, a UNEP-hosted initiative, is doing that, and it's with great pleasure that, and I feel very privileged to be leading that initiative globally. Thanks for your attention, and I hope that you are involved more and more in the True Value Coalition and with Team Agri-Food, but please do reach out to UNEP if you'd like some further information. Thank you. Diego, muchas gracias. Un saludo a Claudia Milena y nos vemos a Él también va a hablar, es el director de la UPRA. En el panel. Bueno, nosotros en la UPRA pensando en esta pregunta que es de fondo muy desafiante, una reflexión que nos hacemos en primer lugar es que la producción de alimentos como tal es también un servicio ecosistémico. Y este desafío de transformación de los sistemas agroalimentarios, pues por supuesto que nos conlleva a promover esa armonía entre la producción y la conservación, entre el manejo sostenible. Y parte de lo que en Colombia se hace al respecto, creo que ha sido sin duda alguna este rol que desde la UPRA hemos venido agropecuaria. La planificación del ordenamiento productivo es además una estrategia que permite que la producción de alimentos se haga de manera mucho más eficiente y eficiente en términos de ese aprovechamiento de esos y ese manejo también de los diferentes servicios ecosistémicos necesarios para la producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en la medida que la producción agropecuaria se desarrolla en estos suelos con aptitud agropecuaria, fruto de una evaluación y una identificación de condiciones, no solo que requiere el mismo sistema, me refiero al mismo sistema de producción o cadena o cultivo, en términos agrológicos o biofísicos, sino también socioeconómicos. Hay una serie de condiciones, de criterios y de variables
también socioecosistémicos, en donde evaluamos precisamente el impacto de desarrollar la actividad, sin duda alguna, que no altere, que no afecten las áreas naturales, áreas de especial importancia ecosistémica o ambiental, sino que también ofrezca las mejores condiciones desde el punto de vista económico, de manera que también la producción agropecuaria pues sea ese motor y siga siendo ese motor de desarrollo para las comunidades en Colombia que tanto lo necesitan, ¿no? Además de que esa demanda creciente de alimentos sanos y sostenibles mundial, pues Colombia no puede desconocer tal situación y por el contrario aprovecharla de manera inteligente, ¿no? Que la producción de alimentos sea también una oportunidad para armonizar, como lo dije ya, la producción y la conservación, ¿no? La coexistencia en un mismo territorio. Y cierro simplemente para señalar que esta transición también pasa por la gestión de la frontera agrícola nacional como la principal herramienta, el principal acuerdo de cero deforestación del sector agropecuario. Dentro de la frontera agrícola que identifica las áreas que deben ser protegidas, y que técnicamente o por política de cero deforestación están excluidas de la frontera agrícola, también todo un conjunto de áreas de reglamentación en los cuales hay que hacer una lectura jurídica muy juiciosa para determinar si generan alguna exclusión o alguna condición que se imponga precisamente para la producción agropecuaria, y eso pues lo ofrece precisamente la frontera agrícola nacional. Entonces, bueno, ¿cuál sería la importancia entonces de esto que estaba hablando el director de la UPRA? Miremos, digamos que cuando uno ingresa al CIPRA, que es el Sistema de Información para la Producción Agropecuaria, uno encuentra una serie de mapas que definen el grado de aptitud del suelo para determinado cultivo. Entonces, por ejemplo, se introduce el nombre de la especie, se ubica el municipio y se identifica la frontera agrícola o la aptitud del suelo para un determinado cultivo. En este caso, entonces tenemos que en los mapas nos va a aparecer si la aptitud del suelo es alta, media o baja, o es no apta, o hay algún esquema o figura de exclusión legal. Entonces, por ejemplo, este es un mapa de aptitud de cacao para el municipio de Websa en Santander. Y aquí tenemos que en verde oscuro, la aptitud alta para el cultivo, en verde más claro aptitud media, y hay unas zonas que no son aptas. Y también hay unas áreas de exclusión legal, como las que vemos acá. La exclusión legal, ¿qué quiere decir? Que de pronto es un área protegida, ¿sí? Una zona de conservación. Entonces, quisiera mostrarles la página. Simplemente uno entra a CIPRA, aptitud, inicialmente uno también puede pensar en buscar la frontera agrícola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vámonos para Boyacá, municipio Aquitania. Entonces, esta es la frontera agrícola, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que lo que está en verde es frontera agrícola y lo que no son exclusiones legales. ¿Qué quiere decir? Que eso debe ser puro páramo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esta es la frontera agrícola. Entonces, también podemos mirar, miremos cultivo de, vamos cebolla. A ver si nos aparece nuevamente para ese municipio. Pero bueno, el mensaje un poco es que nosotros podemos hacer búsquedas por cultivo y podemos hacer búsquedas también por municipio de la frontera agrícola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay solo un poco para cebolla de bulbo, solo de bulbo. En Aquitania hay solo una parte que tiene, digamos, una posibilidad de desarrollarse allí, que es esta área, ¿sí? El resto, digamos que no. Pero así puede uno viajar por todo el país y mirar cómo es la aptitud para determinado cultivo. Es como señalaba el director de la UPRA, súper importante, es un trabajo que fue interdisciplinario y que vale la pena que lo consultemos siempre que caiga en nuestras manos algún proyecto, evaluar, alguna, ¿sí? Es una herramienta súper útil. Otra herramienta útil que me gustaría mostrarles es el SIAC, que es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, en el cual hay un visor geográfico, unas capas,
y en las que uno ubica un límite administrativo, y mapas, por ejemplo, como el de biodiversidad. Entonces, ¿qué aparecen estos mapas de biodiversidad? Por ejemplo, las áreas de ley segunda de 1959, que son los bosques nacionales, el bosque de la zona del Chocó, el bosque de la Amazonia, bueno, y entre otros. También hay mapas como la degradación de bosques, humedales, monitoreo de glaciales, y hay una zonificación ambiental donde se muestran las resoluciones de los usos que se pueden realizar en las zonas amazónicas y en las zonas del Chocó. Entonces uno al entrar allí encuentra algo como esto, que son las áreas rayadas, son las áreas de ley segunda. ¿Sí? Por ejemplo, toda la Amazonia. Y las áreas en color gris son las áreas de sustracción de reserva, donde se podrían llevar a cabo actividades productivas u otro tipo de actividad, dependiendo de la resolución que dio origen a esa sustracción de reserva. De todas maneras, bueno, también podemos encontrar información como esta, sitios de Ramsar, por ejemplo, este lago tengo entendido que es la laguna de Chingaza, ¿sí? Y es un lago que está inscrito dentro de los convenios Ramsar. Hay una actualización de esta página del CIAC, y ahora la forma de entrar o la forma en la que podemos tomar información de allí cambió hace unos pocos días. Entonces, ahora se encuentra así la información. Sistemas de información ambiental. Entonces, acá es para biodiversidad, sistema de información marina, o sea, está muy rico y unificado. Entonces, es la invitación para que ustedes lo consulten, busquen información específica que requieran. Hay información de los bosques, el inventario forestal, hay información sobre negocios verdes, o sea, es una actualización reciente y digamos aquí en el CIAC lo van a encontrar. Bueno, ¿y por qué tener en cuenta estos mapas del CIAC y los mapas de la UPRA? Es súper importante en términos de que nos va a ordenar el quehacer productivo, por decirlo así, y lo va a alinear con los objetivos de conservación del país. Entonces, en este caso, en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, se tenían muy en cuenta estos mapas cuando llegaban proyectos o cuando llegan proyectos del Sistema General de Regalías, porque los municipios y las gobernaciones a veces formulaban algunos proyectos, digamos, en la medida de responder a necesidades de la comunidad, pero a veces no tenían en cuenta esto. Entonces, era súper importante decirles, mire, según la normatividad, en esta área donde usted piensa hacer ese proyecto no hay vocación de uso del suelo, ¿sí? Entonces, a veces ocurría eso, o había que hacer una adaptación a esa propuesta productiva de manera que se adaptara o se arreglara o mejorara con respecto a la vocación de uso del suelo. Supremamente importante también tener en cuenta el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, cuando había proyectos con comunidades indígenas. Esto es, incluir en esos proyectos los planes de salvaguarda. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay comunidades que están en peligro de desaparecer y la Corte las protege, y todo aquello que se realice con ellas debe contar con su plan de vida o conforme a la ley de origen, conforme a su derecho mayor, y en este sentido que esas propuestas pues sirvan en torno a su enfoque de vida. Y asimismo ocurre con las comunidades negras. Entonces para ellas está la Ley 70 del 93 de territorios colectivos, donde ellos tienen autonomía territorial para realizar actividades productivas, pero en el marco de lo tradicional, ¿sí? Porque ellos en ambos casos, por ejemplo, se encuentran inmersos en áreas de ley segunda. Bien, entonces asimismo quisiera señalar los avances que está haciendo el país en torno a la política de agroecología. Entonces, recientemente se generó un documento con los lineamientos, lo pueden consultar acá en este vínculo, y hay 5 niveles de transición a la agroecología según las personas que hicieron este trabajo. El primero es reducir la compra de insumos, la sustitución de prácticas e insumos convencionales, el rediseño del agroecosistema, restablecer conexión con los consumidores y un nuevo sistema agroalimentario global. Para hacer este trabajo, realizaron la caracterización de iniciativas e hicieron un atlas en agroecología y sistematizaron 3 sistemas. Bueno, consultaron muchísimas experiencias en torno a esta resolución 464-2017, que, digamos, traza el norte para realizar los trabajos en agroecología en cuanto a política. Y por supuesto,
digamos, va de acuerdo con otros postulados de la agroecología, como la producción sostenible, el intercambio entre el conocimiento ancestral y científico, y la interrelación, diversidad y resiliencia y economía circular. Asimismo, quería señalar un evento que hubo hace poco que se llamó Landscape 2021, en el que, digamos, se plantea el tema de la diversidad para la agricultura sostenible y resiliente. Me gustaría mostrarles o enviarles más bien el, el libro de abstracts para que ustedes lo puedan tener. Es una información muy actualizada y muy interesante. Entonces, entre muchos de los estudios que ellos sacaron, encontré este, que son los efectos en el paisaje, en la biodiversidad, con los servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria de pequeños productores en Malawi. Entonces, entre algunos de los temas interesantes aquí, se encuentra la intensificación de la agricultura como pérdida de motor de la biodiversidad, la paradoja que señalábamos ahorita cuando ustedes hablaban y decían que, pues, que la agricultura depende de la biodiversidad, pero nosotros atacamos la biodiversidad, ¿sí? Eh, Plantea un poco eso, cómo descifrar esa dialéctica de este proceso, ¿no? Como el equilibrio que ustedes también mencionaban hace un segundo. Y plantea la agroecología a escala del paisaje y a escala local para fortalecer la biodiversidad y cuya externalidad positiva, como la solución al interrogante, es que mejorando la biodiversidad, pues se mejora la seguridad alimentaria y nutricional. Y en cuanto a lo técnico, planteaban cultivos intercalados con legumbres y otras herramientas. Bueno, otro enfoque interesante es el enfoque de nexo, que vincula el agua, la energía y la alimentación. Entonces aquí se plantea hacer una lectura del paisaje y del territorio, cartografía social, movilidad del territorio, una cartografía veredal y escuelas de formación, y unidad de análisis y sistemas de producción y evaluación con conocimientos locales. Entonces, básicamente, eh, plantea con un diagnóstico o inicia con un diagnóstico de evaluar el contexto del agua, la energía y la alimentación, identificando los problemas, causas y efectos, y considerando los ecosistemas y haciéndolo participativo. Porque en caso de que, de que esta metodología no sea participativa, pues carece un poco de validez, ¿sí? Porque podría ser exclusivamente una metodología, por decirlo así, desde el enfoque empresarial. Entonces sí, es indispensable que tenga un vínculo participativo. Bueno, sigue con un análisis normativo y metas de los objetivos de desarrollo sostenible, el alineamiento de políticas nacionales, regionales y locales, el análisis institucional y la inclusión de actores en la cuenca. Es un enfoque de trabajo en el que básicamente se hace como un análisis y unas sugerencias y observaciones. Entonces aborda problemas del sector agropecuario con enfoque del paisaje, solución de problemas globales, eh, como el cambio climático de forma interdisciplinar y el desarrollo de políticas intersectoriales en sectores regulados y no regulados. Ok, bueno, hay otro enfoque que me gustaría mostrarles, que es el de paisajes productivos terrestres y marinos sostenibles. Entonces, este resalta el esfuerzo de las comunidades locales para adaptarse a su entorno y plantea que los paisajes sostenibles, por supuesto, proporcionan a los seres humanos servicios, bienes, como la purificación del agua, del suelo, y albergan la biodiversidad. Entonces quisiera mostrarles, voy a abrir el vínculo. Los seres humanos han influido sobre la mayoría de los ecosistemas mundiales a través de las actividades de extracción de recursos y producción de formas que a menudo afectan negativamente al medio ambiente. Sin embargo, en todo el mundo hay ejemplos de comunidades que viven en armonía con el medio ambiente y tienen un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad. Los esfuerzos de estas comunidades para adaptarse a su entorno y beneficiarse generación tras generación han dado paisajes terrestres y marinos sostenibles únicos que les proporcionan productos y servicios que aún conservan una diversidad de especies animales y vegetales. Estos lugares se conocen por nombres tradicionales, como Dehesa en España, Ajupua'a en Hawái
y Satoyama en Japón, y actualmente se conocen por el término paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica. Cada vez más estas fortalezas de biodiversidad y vivencia sostenible se ven amenazadas por el rápido incremento de exigencias humanas, industrialización, urbanización, el cambio climático y otras amenazas. Este video nos presenta los indicadores de resiliencia en paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica, una herramienta única desarrollada para implicar a las comunidades locales en la gestión adaptativa de los paisajes terrestres y marinos donde viven. Este grupo de indicadores es muy útil para ONGs, agencias de desarrollo y responsables de políticas que trabajan con comunidades locales, y para las comunidades mismas, para entender e incrementar su capacidad para perdurar cuando enfrentan presiones sociales, económicas y ambientales, es decir, para mejorar su resiliencia. En este video, expertos del IGES, la Universidad de Naciones Unidas y Conservación Internacional le guiarán a través de un proceso paso a paso para aplicar estos indicadores y aprenderá cómo esto puede ayudar a las comunidades a lograr y mantener una resiliencia y sostenibilidad en los paisajes terrestres y marinos de los que dependen. Un concepto fundamental de este curso en video es los paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica. Estas son áreas donde la sociedad humana lleva a cabo actividades de producción de forma que la interacción entre la gente y el paisaje mantiene o mejora la biodiversidad, mientras provee a la comunidad los productos y servicios que necesita para mantener su bienestar. Estos lugares se caracterizan por un mosaico de usos de tierras y recursos que combinan hábitats naturales con lugares donde se lleva una variedad de actividades de producción humana. Pero, ¿qué pasa cuando estas comunidades y ecosistemas sufren presiones y shocks? Cuando sufren desastres naturales o cambios sociales repentinos, o cuando enfrentan cambios continuos en el clima y entorno o en sus situaciones políticas y económicas? Algunos pueden colapsar, con efectos devastadores tanto en los sustentos de la gente como en el medio ambiente. Algunos podrán superar estos shocks y seguir con pocos cambios, mientras otros hasta pueden fortalecerse como resultado de tales eventos. Esta capacidad de sobrevivir mientras absorben, resisten y se recuperan de shocks o impactos se llama resiliencia, y es clave para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica. Fortalecer la resiliencia es por tanto crucial, pero lograrlo requiere un conocimiento profundo de las condiciones tanto sociales como ambientales. Por tanto, evaluar la resiliencia es esencial para que las partes interesadas puedan desarrollar un entendimiento de los puntos fuertes y débiles de sus paisajes terrestres y marinos. Este conocimiento puede dar paso al desarrollo e implementación efectivo de prácticas e intervenciones que puedan abordar los problemas y fortalecer la resiliencia. Los indicadores de resiliencia en paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica se crearon específicamente con este objetivo. La resiliencia es, sin embargo, un concepto complejo que incluye muchos factores distintos, por lo que no es fácil de evaluar. Para ayudar a entender esta dificultad, considere la salud humana. No hay un solo factor que le puede decir si una persona tiene buena salud o no. Un termómetro mide la temperatura corporal y nos provee una indicación de la salud, pero los doctores también toman en cuenta la presión sanguínea, la historia médica y otros factores para evaluar la salud general de una persona. Del mismo modo, los indicadores de resiliencia proveen información sobre 20 aspectos claves de la comunidad y el paisaje terrestre, clasificados en 5 áreas. Los indicadores fueron diseñados para emplearse en talleres participativos de evaluación. Un taller de evaluación puede ser organizado en la comunidad local con la participación de miembros de la comunidad y otras partes interesadas relevantes. Los participantes son primero introducidos a los conceptos claves relacionados con la resiliencia y se les pide que consideren la biodiversidad y otros elementos importantes de sus paisajes terrestres o marinos, así como los eventos que han afectado a la comunidad. El rol del facilitador es muy importante para facilitar una conversación efectiva en esta etapa. Un componente importante de este taller es la conversación estructurada y puntuar el grupo de 20 indicadores que recogen la percepción de la comunidad de los diversos factores
que afectan a la resiliencia de sus paisajes terrestres y marinos. Una vez que los participantes logran un entendimiento de los términos y conceptos claves, los facilitadores los guían a través de los indicadores bajo cada una de las 5 áreas y dan explicaciones adicionales cuando se necesitan. Después, los participantes discuten cómo estos indicadores se aplican a su comunidad, sus paisajes terrestres y marinos, y entonces marcan un puntaje de 1 a 5 para cada indicador. Un puntaje de 1 indica una situación menos favorable, mientras un 5 indica el valor o capacidad más alto. Generalmente el proceso de dar un puntaje a un indicador estimula un intercambio activo de puntos de vista que involucra a todos los participantes. La conversación y los conocimientos adquiridos en este intercambio son tan importantes como el puntaje acordado, si no más. También es posible conseguir información sobre las tendencias percibidas para cada uno de los indicadores, es decir, si la situación está mejorando, empeorando o manteniéndose igual. A través de estos indicadores y los talleres, las comunidades locales y otras partes interesadas relevantes analizaron y debatieron de forma activa sobre cómo gestionar los recursos naturales, fomentar el bienestar de la comunidad y otras partes interesadas, y así mejorar la resiliencia. Los indicadores le pueden ayudar a 1. Entender mejor la resiliencia y los paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica. 2. Desarrollar e implementar estrategias para fortalecer la resiliencia. 3. Aumentar la comunicación y colaboración entre las partes interesadas. Y 4. Fortalecer sus procesos de toma de decisiones y estrategias de gestión. El resultado de la evaluación apoya a la comunidad en la gestión participativa de recursos y el proceso de planificación, ayudándoles a entender las condiciones actuales, monitorizar tendencias e identificar áreas de acción de prioridad. Los indicadores se pueden seguir usando para el monitoreo y evaluación regular, que permite una segunda evaluación y actualizaciones de las estrategias de gestión de recursos. Este esfuerzo, entonces, da lugar a una comunicación mejorada entre las partes interesadas y fortalece los procesos locales para la gestión adaptativa, el fortalecimiento de la comunidad y la resiliencia. Mientras se va extendiendo el uso de estos indicadores a las comunidades por todo el mundo, el objetivo final es desarrollar una sociedad sostenible en armonía con la naturaleza. Y también, bueno, podríamos hablar de que hay una batería de indicadores también para trabajar, que es este toolkit de indicadores, que pueden guiar también una evaluación en campo. Listo, entonces este es un documento interesante en el que hay como una batería de indicadores que pueden llevarnos a nosotros a dar una guía frente al tema del paisaje, la habilidad que tiene la comunidad de adaptarse, de generar herramientas, interacciones ecológicas. Y lo mismo, pues digamos va de 1 a 5. Entonces vale la pena usarlo o contemplarlo para cuando queramos diseñar una herramienta de evaluación con la comunidad. Entonces la idea es que también lo puedan consultar, lo puedan ver con calma. Yo les voy a dejar allí el vínculo para que lo puedan conocer con más detalle. Entonces, bueno, también hay un concepto, estos conceptos todos se relacionan, pero tienen algunas diferencias entre sí. Este es el de transiciones socioecológicas, que son procesos de gestión de la biodiversidad apropiados por actores sociales y que tratan de identificar trayectorias de cambio en el sistema ecológico y de acordar acciones concertadas, ¿sí?, hacia un estado que maximice el bienestar de la población y la seguridad ambiental del territorio. Entonces, si nos queda tiempo, podemos ver este video, pero por ahora quiero seguir. También planteándoles, pues hay otra serie de conceptos que son complementarios, como los sistemas agroalimentarios sostenibles, que buscan la seguridad alimentaria y nutricional, dietas saludables,
al tiempo que limitan los impactos ambientales negativos y mejoran el bienestar socioeconómico. Entonces, digamos, son un poco los enfoques con los que se están moviendo las entidades internacionales y también locales en torno a adaptarnos a que nuestra agricultura y nuestras prácticas productivas sean más resilientes, ¿no? Asimismo, pues está este planteamiento de cómo los sistemas agroalimentarios conectan con los objetivos de desarrollo sostenible y los límites planetarios, ¿cierto? Y entonces, digamos, cuando vamos a hacer este planteamiento de herramientas ya más en específico, más en el terreno, debemos recordar los niveles de organización, ¿cierto? En ecología partimos desde la célula, tejido, órganos, sistemas, organismo, población, comunidades, ecosistema, y llegamos a paisaje. Y después del paisaje está el bioma y la ecosfera. Pero entonces el paisaje de una región está conformado por un mosaico de parches de distintos tipos de hábitats y la composición y el tamaño, la disposición espacial de los elementos que lo conforman y que afectan el funcionamiento de los sistemas ecológicos relacionados con patrones de diversidad y distribución de recursos, patrones de movimientos de organismos y estructura espacial de las poblaciones. Entonces siempre la agroecología ha tomado de la ecología esta organización por niveles y emplea siempre el tema de la matriz como digamos, el ecosistema o agroecosistema más común o de mayor extensión y los parches como pequeños fragmentos dentro de ese paisaje y corredores, ¿sí? Básicamente ese es como el lenguaje que venimos usando. Entonces, para tener en cuenta que a la escala del paisaje, las relaciones espaciales se manifiestan entre los ecosistemas, ¿sí? También hay flujos de energía, nutrientes, minerales y especies, y hay una dinámica ecológica del mosaico, ¿sí? A lo largo del tiempo que muestra las dinámicas de ese mosaico, los procesos de evolución natural, pero también las fluctuaciones realizadas por la actividad humana y las fluctuaciones obviamente naturales. Entonces, en este sentido, podríamos decir que como herramientas de manejo del paisaje, hemos venido aplicando muchas, estas las propone el Instituto Humboldt, que son herramientas de manejo donde se modifican los elementos o se adicionan al paisaje o se hace un manejo específico de elementos existentes para aumentar la conectividad funcional del paisaje y promover el hábitat. Entonces, tendríamos unas preguntas orientadoras. Entonces, ¿qué conservar? Entonces, la respuesta sería, a nivel de la escala, el paisaje, los elementos significativos del paisaje, es decir, los ecosistemas o los parches, ¿sí? Y el análisis, entonces, por núcleos de conservación o corredores de conservación. ¿Dónde conservar? Entonces aquí hablaríamos de zonas focalizadas y tendríamos que definir unos criterios de focalización. Y como mencionaba ahorita la compañera, con el corredor del jaguar, tendríamos que definir algunas rutas de conectividad con un objetivo, también índices de conectividad. Y a la pregunta, ¿dónde es posible conservar? Entonces tendríamos que definir unas zonas de intervención y evaluar o analizar la viabilidad socioeconómica. Y bueno, y definir, por supuesto, unas áreas priorizadas, buscando que la intervención tenga un alto índice de conectividad y viabilidad socioeconómica. Y bueno, y ya para cómo conservar, nos vamos a nivel de predio y utilizamos las herramientas que vimos al inicio de la exposición de hoy, que es la planificación predial, un plan de establecimiento y mantenimiento de las herramientas de manejo del paisaje. Entonces, digamos, tenemos aquí un diagrama de conectividad ecológica. Tendríamos aquí en esta área sistemas de producción sostenibles, tendríamos en esta área blanca unas zonas de amortiguación, plantear corredores y núcleos de áreas de conservación, por ejemplo. Entonces, podríamos empezar con esta, que es el cerramiento de bosques remanentes con cerca y aislamiento, que lo manifestó una compañera. Entonces, lo importante es organizar un poco la intervención en términos de definir cuál es el elemento del paisaje, digamos, las especies y el propósito que vamos a realizar. Entonces, el elemento del paisaje donde se establece la herramienta serían fragmentos de bosque de distintos tamaños, cañadas o bosques riparios, digamos un área que se quiera conservar, ¿cierto? Entonces la idea es que las especies vegetales que llevemos allí tengan capacidad de rebrote rápido, que se puedan establecer como cercas vivas, por lo general que sean
inductoras, pueden ser inductoras de restauración o pueden ser también especies multipropósito. Digamos que en esto no hay solamente una fórmula, sino que como ustedes lo manifestaron, depende mucho del objetivo de conservación y de producción, en ese equilibrio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el propósito de protección de esta herramienta en especial es, digamos, mediante el cercado de fragmentos de bosque natural o cañadas, evitar el ingreso de ganado y el consecuente daño por destrucción del sotobosque, ramoneo, pisoteo y contaminación de agua con estiércol, ¿cierto? Tenemos dos ejemplos acá. Esto es en La Calera, municipio de La Calera, Cundinamarca, en la Peña de Tunjaque, que es un área de reserva que queda al oriente del municipio de La Calera, donde la gobernación realizó la compra de unos predios. Y por supuesto la herramienta que trazó fue el uso de estas cercas, que es lo más común y tal vez lo más sencillo que se puede hacer, pero que cumple el objetivo de conservación de la Peña de Tunjaque. Entonces, en este caso, tenemos unas áreas en las que a pesar de la pendiente el ganado podría entrar, pero que gracias a la cerca pues se conserva. Esto también es un sitio no solo de conservación natural, sino también arqueológico. Y tenemos acá, mediante esta cerca también, un bosque secundario con un subpáramo aquí encima, ¿sí? Y cumpliendo como la labor de dividir los potreros de las zonas de conservación. Otra herramienta que podemos utilizar es el enriquecimiento de bosque natural. Entonces, ¿dónde se establece la herramienta? También en cañadas o bosques riparios, fragmentos de bosques de distintos tamaños o zonas que se quieran volver bosque también y que ya tienen algún desarrollo de árboles o que el ganado ha pisoteado y que ha afectado, también puede ser una herramienta que sirva para eso. Entonces, en este sentido, la idea es aumentar la densidad de árboles y especies claves dentro para fomentar el paso de fauna y el alimento de fauna y especies endémicas amenazadas. Y el propósito de la herramienta es que se desarrollen individuos que ofrezcan hábitat, ¿cierto? El hábitat es como la palabra clave en el tema de conservación, porque genera los espacios y el alimento para que los individuos y especies estén allí. Y propone aquí que en una hectárea de bosque se puede enriquecer con 10 individuos por especie y de 10 a 20 por hectárea, aunque pues esto depende también del objetivo y de lo que querramos hacer. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un área de un bosque altoandino que está siendo pastoreado y que el sotobosque está siendo afectado por el ganado y entonces en este caso sería muy interesante poder mezclar dos herramientas que puede ser el establecimiento de cercas de alambre o el mismo uso de algunas especies a manera de estacones para cercar y enriquecer todas estas áreas de sotobosque, aumentando el área del bosque natural. Y lo mismo acá. Acá quizá con mayor necesidad es indispensable cerrar estas áreas altas donde el bosque sufrió una afectación por el ganado y tratar de conectar estos parches de vegetación que hay acá, estas pequeñas islas, este corredor de acá, ¿cierto? Y enriquecer y cercar. Entonces aquí podemos enriquecer, pero va a ser indispensable que el ganado no pase hacia arriba porque si no va a seguir pasando esto. Entonces, este paisaje un poco recuerda a una estrategia que hicieron en Yellowstone. Resulta que en Yellowstone en una época les dio por cazar a todos los lobos y esto generó deforestación de los árboles pequeños que iban naciendo, ¿no? Y entonces les tocó traer, con el paso de décadas, traer lobos de otras partes para que, digamos, hicieran un control sobre los ciervos y sobre los herbívoros, y entonces empezó a rebrotar otra vez los árboles y empezó como el equilibrio a funcionar nuevamente. Entonces aquí pasa un poco eso con el ganado, que no permite la regeneración natural del bosque, ¿sí? No permite la regeneración y estos árboles entonces entran en un alto estado de sucesión vegetal, pero no tienen una renovación. Entonces, que cada vez el ganado va entrando más, va pisando, va dañando más. Entonces sí, es indispensable el cerramiento acá. Bueno, por supuesto, otra herramienta de manejo es la ampliación de parches de bosque. Esta también se puede establecer en zonas donde haya un grado incipiente de conservación o donde simplemente haya
parches de potrero, matrices de potrero grandes y pequeños parches, así como en la foto que vimos anteriormente. Entonces la idea aquí es utilizar plantas nativas en altas densidades, especies de sucesión secundaria, para acelerar el proceso y generar rápidamente cobertura. Y también se pueden generar especies maderables con franjas de amortiguación alrededor. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta herramienta? Restaurar áreas que están en potreros o rastrojos y convertirlas en áreas de bosque. De esta manera se amplía el área de fragmento de la cañada, aportando también a la disminución de los efectos de borde. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos en la misma peña de Tunjaque, que es zona de conservación, está digamos, la división de las zonas de producción, pero también tenemos aquí unos parches muy interesantes de bosque y unas pendientes altas y unas vertientes aquí donde probablemente sean aguas de escorrentía, ¿cierto? En los que podríamos trazar unos arreglos que sean funcionales a la conectividad. Y esa funcionalidad de la conectividad va a evitar que tengamos o que separemos y manejemos la pradera en combinación con corredores de cerca viva nativa y estos parches como zonas de protección de las áreas con mayor pendiente y donde baja el agua, ¿sí? Entonces podríamos tener aquí un cuadrado rodeado de vegetación, podríamos tener aquí otro escenario, pero siempre como rodeado con la colcha de retazos que veíamos de Túquerres ayer, en la que cada espacio de consumo de pasto del ganado está rodeado con un cuadrado o alguna forma especial, pero de plantas que van a generar un microclima y evitar ese, digamos, sobrepastoreo por el caminar del ganado tanto alrededor. Otra herramienta del paisaje es el incremento de la conectividad a través de corredores biológicos. Entonces lo hemos venido manejando a lo largo de estos 2 días, que es supremamente importante, los corredores bien sea de setos o de cercas vivas, y sirven o el elemento del paisaje es la reconexión de fragmentos de bosque, fragmentos y cañadas mediante el establecimiento de coberturas. Entonces son procesos de restauración basados en aceleración de la sucesión con alta diversidad de especies nativas para su establecimiento. Y el propósito es favorecer el incremento en tamaño de las poblaciones animales y vegetales y aumentar la probabilidad de sobrevivencia de estas en el paisaje. Sin embargo, también estos corredores pueden también tener algún papel productivo. No es necesario, no tiene que ser exclusivamente especies afines a la conservación, también podemos hacerlo mixto, ¿cierto? Entonces aquí, digamos que tenemos una pradera que podría ser conectada por medio de un corredor, y ayer veíamos que la idea es que los corredores tengan unas hileras, que no sea solo una hilera, sino que sean varias hileras, para que esta conectividad sea más robusta, se generen microclimas y digamos todos los beneficios. Entonces aquí vemos un poco la foto, el papel que cumpliría este corredor de conservación en medio de estos potreros. Entonces aquí podríamos separar los dos potreros amplios, empezar a hacer más corredores aquí, unir cada vez más, y esto ayuda a que en zonas dependientes la erosión no se presente tanto. Cuando vemos este efecto de pata de ganado, como ya lo mencionaban los compañeros, pues hay que trazar aquí otro corredor, porque son áreas dependientes y con el peso del ganado van moviendo y van moviendo ese material orgánico hasta generar esos surcos y esa erosión allí. Y claro, el incremento de corredores se ve más al nivel de la escala del paisaje, su utilidad. Entonces aquí tenemos unas matrices de bosques mixtos y digamos unos encerramientos realizados con corredores y que pueden ser más, digamos, pueden ser más funcionales y más ricos. Por ejemplo, esta área de acá también se podría partir en varios fragmentos. Tenemos unas pendientes y unas cúspides acá que podrían ser parches de vegetación y evitar realizar actividades productivas acá, sino dejar unas zonas de conservación donde hay mucha pendiente. Y privilegiar, como ustedes también mencionaban en la foto, que sea solo un pastizal, las zonas más planas para producción e incluir otras herramientas. Entonces, bueno, esta también es una foto muy interesante en la que se está
se traza una división, esto es en Fomeque, Cundinamarca, en la que hay, bueno, una serie de cultivos, hay ganado, cultivos, y hay unas zonas de parches interesantes, y unas cercas vivas, rompevientos, cercas vivas mixtas, estas parecieran coníferas. O sea, hay una diversidad que expresa el uso que las personas le vienen dando a los árboles, que también vale mucho la pena organizar en términos de los bancos dendroenergéticos y cercas vivas multipropósito y cercas de rompeviento. Entonces, bien, dentro de esto de cercas vivas mixtas, podríamos tener divisiones entre linderos para fincas o límites de parcelas agrícolas o separación de potreros, y se recomienda especies nativas y exóticas, ¿sí? Con lo que acabamos de mencionar, incluyendo maderables para leña, forraje, para el ganado, productoras de grandes cantidades de flores o frutos para la fauna nativa, y por supuesto las especies multipropósito que nos ayudan a conservar agua, suelo, aportan nitrógeno, y proveen alimento para, tanto para las especies domésticas como para las silvestres. Entonces, el propósito, ¿cuál es? El rol ecológico de las cercas vivas se puede resumir en que sirven como potenciales hábitats, recursos y corredores para la fauna silvestre en un paisaje rural, pero a su vez prestan servicios alimentarios a la comunidad, a las familias, aparte de esto. Entonces, en este caso, estas cercas, por ejemplo, aquí hay unas cercas variadas, hay flores, en esta otra cerca, por ejemplo, está hecha en plátano y limita una zona de bosque, y tiene también especies como guayaba, ¿sí? Digamos que la idea es como generar la creatividad, y en eso es muy, muy interesante la consulta a las familias, ¿no? Hacer estos ejercicios participativos. Uno puede decir, mire, tenemos estas herramientas, ¿usted cómo armaría una cerca viva? ¿Usted cómo haría un banco de forraje? ¿Qué le gustaría? ¿Sí? Entonces estos ejercicios y todo este listado de herramientas les van a servir a ustedes mucho para organizar las ideas que ustedes ya han venido trabajando y las que quieran trabajar con la comunidad. Bueno, asimismo, otra herramienta de manejo del paisaje son los árboles dispersos. Entonces, estos árboles dispersos se distribuyen en los potreros o se mezclan al interior de parcelas de cultivo o parcelas ganaderas, digamos, potreras, y utilizan especies frutales o maderables o forrajeras, especies nativas o especies que simplemente proveen sombra al ganado, pero que a su vez sirven de percha, y esto de las perchas es indispensable, y el inicio siempre de los sistemas silvopastoriles en potreros debe fomentar esas perchas, simplemente unas estacas en donde las aves puedan venir y hacer tránsito, digamos, van a empezar a servir como corredores de fauna muy interesantes dentro de estos arreglos. Entonces, bueno, ¿qué aportan los árboles dispersos? Madera, postes, leña, en algunas ocasiones productos medicinales, alimento para el ganado y para los humanos, y servicios ambientales como la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y el embellecimiento del paisaje. Entonces, en este caso, tenemos que también nos ayudan como amarre del suelo, como a evitar un poco la gravedad del proceso de pata de ganado, que aquí es incipiente, pero que el hecho de que haya unos árboles por allí ayudan a que no se vea tan fuerte, ¿sí? Entonces la idea es que, así como las cercas vivas mixtas, estos árboles sean árboles multipropósito, y que se pueden combinar también incluso con cercas rompeviento a distintos estratos. Podemos jugar con los estratos también. Y por supuesto está el bosque dendroenergético, en el que siempre en la finca debe haber unas especies de crecimiento rápido que pueden ser exóticas, siempre y cuando no sean invasoras y se puedan controlar, para evitar que la comunidad o la familia haga la cosecha de madera en las zonas de conservación. Entonces la idea es utilizar especies de rápido crecimiento para leña y hacer una combinación de nativas de rápido crecimiento y de exóticas. Y bueno, el propósito consiste en el establecimiento de pequeñas parcelas con especies de rápido crecimiento que serán utilizadas
para lo necesario en la finca. Bueno, entre los sistemas silvopastoriles que ustedes ya han mencionado, tenemos una amplia gama y unas especies que han sido siempre como las banderas, en este caso, que son las fijadoras de nitrógeno, leucaena, campano, cañafístula, guásimo. Y la idea es que estas especies siempre sean también multipropósito. Entonces, como ustedes saben, el silvopastoril es la combinación de pastos con arbóreas y arbustivas para maximizar las áreas y maximizar el uso del área de la finca y mejorar la cobertura. Bueno, este es, por ejemplo, un silvopastoril que queda en el municipio de Virolín, en el que uno puede ver la diferencia entre una pastura limpia en esta parte y un silvopastoril que con el paso del tiempo va a ser muy funcional y que no va a permitir sombra, mejores regulaciones hídricas, ¿sí? Y también la conservación de un área natural en zonas de alta pendiente aquí. Bueno, tenemos varios tipos de silvopastoriles, hay desde los convencionales con franjas de árboles, también hay silvopastoriles que combinan árboles frutales como estos mangos, y tenemos también, bueno, lo que les mencionaba, las especies multipropósito, el chachafruto, Erythrina edulis, también tenemos Erythrina coepigiana. Vamos a ver si nos queda tiempo de ver esos dos videos de silvopastoriles, que son muy interesantes y quería mostrárselos. También, dentro de estas herramientas quería señalar la experiencia que ha tenido Parques Nacionales Naturales con su trabajo de sistemas sostenibles para la conservación, que ha llevado a cabo de forma participativa con comunidades en Sanquianga, Chingaza, Parque Tamá, Catatumbo, Barico, Cuy. Y la idea de esto es contribuir a la disminución de las presiones dentro de las áreas protegidas, ya sea por producción o extracción dentro de ellas, mediante la concertación, acuerdos y procesos participativos con sistemas sostenibles para la conservación dirigidos a la consolidación de un sistema de áreas protegidas bien gestionado. Entonces, ¿cómo funciona? En especial la experiencia con el Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce, Tamá y otros. Se realizaron acuerdos con las comunidades, se implementaron sistemas silvopastoriles con pequeños rumiantes, a la vez que el área protegida llevaba a cabo la conservación y casi que salvar algunas especies de frailejones endémicos que están en peligro. Realizaron también pequeños cultivos y todo esto, digamos, en el marco del ciclaje de nutrientes. Y bajo un aspecto súper interesante que es los objetos valor de conservación, que son las banderas de conservación que tiene Parques Nacionales en cada área protegida en el marco de su plan de manejo. En el caso de Guanentá, esa bandera de conservación es el oso de anteojos, los bosques de roble y los frailejones. Algunas especies que pueden tener mucho impacto al momento de tanto de la conservación como de lo que puede generar en la gente, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con estos sistemas. Entonces, porque más allá de los beneficios que ustedes pueden ver aquí en este listado, ¿cierto? Que son ecosistémicos y que son, digamos, ya más técnicos, digamos que hay un engranaje entre cómo van a vivir esas comunidades que ahora hacen acuerdos y que antes usaban las áreas protegidas para el pastoreo, y ahora cómo va a ser su escenario en el marco de la conservación. Entonces es el caso de la comunidad de Avendaños, que es una comunidad que más o menos desde el siglo XIX empezó a habitar la zona al norte de Duitama y al sur de Charalá, Santander, y fueron personas que lucharon o los ancestros de estas familias fueron personas que lucharon en la guerra de independencia y que el país les pagó con tierra, pero pues eso nunca se legalizó, nunca se escrituró, y era como algo así como decir, bueno, su finca va de aquí hasta donde usted pueda ver, ¿sí? No hay como un tema legal muy claro, pero ellas llevan ahí, tienen la tenencia, ¿sí? Tienen la tenencia y eso es legítimo. Entonces estas comunidades empezaron a hacer acuerdos de conservación en la medida en que cambiaron sus formas productivas. Ellos pastoreaban ganado dentro del área protegida, todo lo que es páramo de la Rusia y el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, e hicieron acuerdos con parques nacionales para detener esas amenazas, a cambio de que Parques les da una ayuda con el tema del montaje de sistemas sostenibles para la conservación.
Entonces, dentro de estos sistemas se empezó a hacer silvopastoriles con botón de oro, sauco, bancos de proteína y energía. Empezó a trabajarse el tema de bancos de alimentos también, tanto para los animales como para las personas. Entonces, se fortaleció la seguridad alimentaria de las personas y de las comunidades y de los animales, con la siembra de estas plantas. Quiero hacer una intervención allí, ¿Sí? Diego, y pues hablar precisamente de pronto de concientizar y contarles también a nuestros productores que en ese orden de ideas, si dentro del predio, ¿cierto? Se poseen espacios, territorios que hacen parte de esos corredores ecológicos, de esas especies endémicas vegetales y de flora y fauna, ¿cierto? Que sean, por supuesto, de importancia, de índole, de conservación, parques nacionales naturales o la unidad de parques nacionales naturales y a través de las CARS, por supuesto, esas zonas a través de, digamos, de acuerdos con esos productores pueden llegar a convertirse en reservas de la sociedad civil. Y esas reservas de la sociedad civil pues funcionan muy bien alrededor, por ejemplo, de actividades económicas como el ecoturismo, ¿cierto? Entonces, también digamos que ser conscientes de que esos beneficios, aparte de brindarles protección a esas especies, también generan beneficios a nivel de pago de impuestos del predio. Entonces es importante también que lo conozcamos porque pues es un incentivo, ¿no? Para el productor saber que esos territorios que aun cuando no pueden ser utilizados por su valor ecológico, sí, por otro lado pueden tener otra actividad, ¿cierto? Alterna que pues puede también de una u otra manera generar recursos alternos a la producción. Gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu intervención, muy ajustada a lo que estamos hablando, muy chévere, gracias. Entonces, sí, esos son esquemas de pago por servicios ambientales y vale mucho la pena porque muchas veces el productor está abocado, bueno, pero ¿qué hago si no me dejan producir? Entonces, chévere, gracias por la intervención. Bien, Parques también propuso, especialmente con lo que comentaba la compañera hace un rato del corredor del jaguar, pues aquí a veces el oso de anteojos se comía las cabras, cuando las cabras las dejaban cerca a su zona de influencia. Y pues se llegó un poco al acuerdo de, bueno, semestabulemos las cabras, bájenlas, no las tengan tan cerca al santuario y empecemos a darles energía, bancos de energía y proteína, manejemos recircularmente el estiércol y la orina para reabonar y hacer sistemas circulares de energía y de materia. También, bueno, por supuesto aquí van el tema de las lombrices, es importante en áreas donde hay campesinos. Agricultura sostenible con pequeñas parcelas de mora, cultivos frutales, composteras, conejos y la participación de las mujeres. Esto ha sido interesante. Ellas han participado en el tema de estos pequeños animales, producción de flores, pero no con el esquema invernadero, sino una producción de bajo impacto, con pequeñas infraestructuras de polisombra nomás, y orquidarios que han sido como una escuela ecológica para la comunidad. Entonces, digamos, el santuario tiene muchas experiencias interesantes que creo que ha ido mejorando, como esta, ¿no? Entonces, siempre el reciclaje del abono, también la producción de la mejora de la alimentación familiar, de la mejora de la ingesta de verduras, que está como perdiéndose, la mejora en el consumo de proteína, huevo, carne, eso es. Y bueno, estos son los orquidarios. La comunidad ha recolectado orquídeas para propagar y volver a llevar a la selva, a estos ecosistemas. Y se ha vuelto una escuela que también los colegios lo vienen haciendo. Si nos queda tiempo podemos ver unos videos. También en la zona con función de amortiguación, pues este proyecto sí no es propiamente Parques, pero Parques dio un apoyo con la capacitación en apicultura. Entonces se identificaron algunos problemas, digamos, de las abejas, que la gente ponía todos los cuadros de una vez, que no le ponían plástico, entonces hacía mucho frío, bueno, cosas muy sencillitas a mejorar, pero que finalmente tienen una salida muy interesante
con los objetos valor de conservación, como es el oso de anteojos, los bosques de roble, porque específicamente esta foto de aquí es polen de robledal, que es lo que pensábamos en ese entonces, y pues es como la estrategia de marketing social, ¿no? Es como decirle a las comunidades, a los consumidores, mire, estas comunidades de avendaños están conservando el oso de anteojos, están conservando los bosques de roble y tienen estos productos, ¿sí? Entonces, productos de polen de roble y encenillo con sello de denominación de origen, producido por campesinos que contribuyen a cuidar el agua que tomas, el oso de anteojos, los frailejones y los bosques de robles, que fue como una propuesta que se pasó hace unos años a parques. También tenemos pues los policultivos, cultivos asociados con mucha variedad, donde se apoyaba un poco la lógica de producción campesina en torno a la agricultura. Y por último, bueno, ellos venían continuando el tema de producción de especies para los silvopastoriles en pequeños viveros y haciendo que la gente los siguiera propagando. Entonces, si nos queda tiempo, miramos estos videos y nos devolvemos bueno, también esto es un taller que quisiera dejarles para que ustedes lo hagan después, y es entrar a la página de Agrosavia. Ellos tienen un blog en el que mostraban unas herramientas. Entonces la idea era, con las herramientas que acabamos de ver, identificar cuáles de estas herramientas ellos están implementando, ¿sí? También, bueno, hay otro enfoque que es interesante, que son las soluciones basadas en la naturaleza, una misión de sabios en bioeconomía, donde plantean que todas las intervenciones que podemos hacer deben responder a, digamos, a los desafíos del cambio climático, pero también al tema alimentario y al riesgo de desastres, ¿sí? Entonces son enfoques que podemos utilizar en el trabajo con comunidades. También hay unos videos allí interesantes. Y quisiera mostrarles que me pareció súper chévere. Este es un enfoque que se llama Otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Entonces, este enfoque plantea la conservación en zonas que no son áreas protegidas. Entonces, tiene una serie de requisitos que deben ser áreas que no son traslapadas, que debe haber una gobernanza que no siempre está, que a veces son, por ejemplo, comunidades o comunidades indígenas o negras, ONGs, y tiene que obtener unos resultados de conservación y definir unos servicios ecosistémicos digamos, o más bien apuntarle a una conservación de servicios ecosistémicos y valores culturales. Y bueno, si nos queda un poco de tiempo nos devolvemos, porque quería hablarles un poco también de la chagra amazónica. Estas chagras son, digamos, unos sistemas milenarios que deberíamos tal vez voltear un poco a mirar, porque siempre tenemos en las chagras un sistema de selva alrededor, y los indígenas hacen una tumba de monte, esperan unos meses allí, luego le prenden fuego y empiezan a hacer una siembra. Entonces, por lo general empiezan a sembrar yuca, maíz y plátano, y empiezan después a enriquecerlo, o digamos, empiezan a nacer especies allí que los pájaros siembran o que están digamos, en el suelo, en el banco de semillas. Entonces, estos son unos sistemas que manejan el pH del suelo con la ceniza que se produce y no requieren insumos adicionales. Entonces, quiero mostrarles un video de una chagra amazónica en Guaviare, que está en la primera fase. Bueno, esta chagra entonces que les voy a mostrar es de la comunidad carijona. Esta es la chagra. Aquí primero se tumbó, luego se quemó, luego se sembró. Entonces, hay de todo. Se sembró el plátano, se había sembrado el maíz, que se cogió ya pasaron 3 meses, que es lo que tiene ya este plátano. Y también hay yuca aquí. Entonces la chagra, por supuesto, está en medio de la selva.
esta manera. Ahora lo siembran como se ve por surcos. Tienen un sistema en el que siembran 2 plantas de maíz, 1 o 2 plantas de maíz aproximadamente a 1 metro de distancia. Distancia entre plantas de 1 metro, más o menos 2 plantas, y distancia entre surcos, 1,5 metros del arreglo del maíz. Puede tener que ver con la alta humedad. Ahora la yuca la están sembrando aproximadamente 1 metro, 1,20 metros entre plantas. Ellos tienen ahora un sistema un poco más alineado. Como se puede ver acá. Miremos el plátano. El plátano no tiene una disposición alineada, pero más o menos se podría decir que hay una distancia entre planta y planta de 3 metros, a veces un poco menos. Eso es. Entonces intercalan todo, maíz entre el plátano, o sea, el maíz está cubierto todo el terreno en maíz. Hay unos plátanos de forma esporádica y la yuca sí en un mismo espacio. Eso es. El suelo se ve con una capa de ceniza. Suelo que se va volviendo un poco más orgánico, pero que encima muestra una textura arcillosa. Una textura arcillosa que va siendo enriquecida con la quema. Más plantas de yuca. Plátanos ya más grandes. Eso es. Entonces, esta es la chagra. Entonces, lo interesante de este sistema es que, como les mencionaba, ellos manejan la acidez del suelo por medio de estas quemas. Esa chagra puede durar ahí entre 4 y 6 años. Y poco a poco va llegando otras especies, digamos unas inductoras productivas y otras especies arbóreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí llega yarumo. Bueno, están los plátanos, está toda la matriz de selva. Y lo interesante de esto es que ellos a veces decían, no, nosotros acá no sembramos sino lo que va apareciendo. Entonces aparecen, por ejemplo, palmas de pupuño, de chontaduro, uva caimarona, aparece achiote, ¿sí? Entonces empieza a recomponer toda la chagra y cuando ya cosechan todo, queda nuevamente lo que ellos llaman un barbecho, pero que es un bosque que va a llegar después a su madurez, ¿sí? Entonces, últimamente ellos pues no pueden desplazarse tanto y lo que están haciendo es tomar algunas herramientas de la agroecología para que el sistema se pueda alimentar, porque estos sistemas, digamos que se pueden volver a usar por ahí cada 7, 8 años, ¿sí? Entonces a veces puede haber un desgaste de esos suelos si se hace más seguido el ciclo, pero es un sistema bellísimo que ha sustentado la cultura, que es muestra de esa cosmogonía que ellos tienen. Ahí también, por supuesto, están sus plantas medicinales, sus plantas, por ejemplo, la coca, que la siembran junto con yarumo para hacer el mambe, ¿sí? Digamos, es un sistema cultural muy interesante que quería mostrarles y que, digamos, vale mucho la pena entenderlo y analizarlo, porque ese calendario agrícola de ellos va de acuerdo con sus fiestas culturales y es súper, súper complejo. Y también hay otra chagra que es del Chocó biogeográfico, que es diferente. Se diferencia simplemente en que ellos no hacen tumba rosa y quema, sino tumba rosa y pudre, por la humedad que hay allá en el Chocó biogeográfico. Entonces, ellos tienen allá un maíz asociado a estas chagras, que es el maíz chocosito o chamí, en el que dicen que específicamente los embera, que ellos son la gente del maíz. Entonces son sistemas de los que podríamos aprender, esquemas muy interesantes. Este es otro, es una milpa en Guatemala, sembrada casi que en roca volcánica,
y que poco a poco esa roca se va volviendo un suelo mineralizado que empieza a volverse más orgánico, ¿sí? Y son algunos ejemplos que quería mostrarles. Y este último, que es el Hugelkultur, que es una práctica de permacultura en la que se hace aporte de palo podrido y se hace a manera de reserva de agua como de esponja. Bueno, mil gracias a todos por su participación, fue muy enriquecedor para mí. Entonces, súper, súper chévere y espero que se sigan gozando del diplomado. Y muchas gracias. Hasta luego.